Son las 11:15 de la mañana en la República Argentina. Me vino a visitar Martín Tomás César, director general de Atención Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, militante hace muchos años del PRO, de hecho fue presidente de la Juventud PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos. Uno va creciendo, ya no tenemos la edad de jóvenes, pero bueno, nos vamos conociendo de esa época. Totalmente. ¿Cómo te va, Martín? Siempre un placer recibirte. Un placer. ¿Bien? Muy bien, por suerte, la expectativa. Expectativa. Las primeras reflexiones de Javier Milei, presidente electo. Ojalá que haga un muy buen gobierno, porque nosotros vivimos en la República Argentina y si a un gobierno le va bien y hace las cosas de la manera correcta, como tendrían que hacer cualquier gobierno, ¿no? Un camino, un sendero de desarrollo, apertura al mundo, darle bolilla a la educación, darle bolilla también a la cuestión de la seguridad, a los argentinos les va a ir mejor. Así que desearle el mejor éxito a Javier Milei y a todo su equipo para la enorme tarea que se le viene adelante. Uh-huh. Una tarea, algunos dicen titánica, ¿no? Porque, digamos, cuando vos ves el panorama electoral del arrollador número de votos que sacó, vos decís, por ahí el microclima que uno vivía en Capital o, digamos, en el tema político, por ahí aquellos que estamos en la política, el denominado círculo rojo, ¿no? Gente más informada. Bueno, la gente votó abrumadoramente un cambio, votó a Milei, a pesar de todo lo que se dijo de Milei. Absolutamente. Una es la conversación que se da en la política, en el círculo rojo, como se le dice. Otra cuestión es la conversación ciudadana. Y tomo la parte que decías vos, Maxi, de la tarea titánica, la tarea arrolladora que va a tener que llevar a cabo, porque va a recibir un país que, si bien no está en guerra civil, tiene números muy parecidos a los de países que tienen guerra civil, ¿no? Más del 50% de pobreza, más del 150% de inflación va a terminar este año. Tenemos más inflación que Ucrania, tenemos la misma inflación creo que Zimbabue, que Sudán, que son países que están en situaciones muy tremendas. Tenemos la pobreza de muchos países que nosotros no pensábamos nunca tener, ¿no? Más del 50% en este país que supo ser el granero del mundo, la infraestructura totalmente destrozada, las instituciones también totalmente vapuleadas, no solo por el que el gobierno ha dejado todo absolutamente de lado por una desidia, sino también porque han decidido atacar las instituciones y atacar la infraestructura. Hasta este momento se estaba llevando a cabo un juicio a la Corte Suprema porque tenía algunos fallos que al kirchnerismo no le gustaba. Cuando nosotros decíamos, cuando éramos gobierno, que las obras quedan para siempre, la verdad que fuimos muy naif, porque lo primero que hicieron fue hacer explotar el Palomar, el aeropuerto que le brindaba, en términos metafóricos lo digo obviamente, que le daba muchísimas posibilidades a un montón de gente de viajar en avión por primera vez en su vida, y toda la vida que le daba el Palomar, el aeropuerto del Palomar a toda la zona, cómo la revitalizó y cómo los vecinos estaban totalmente a favor. No olvidemos también que hasta incluso las ambulancias se usaron en esta gestión para vender falopa. No lo digo yo, lo dijo el intendente que estaba a cargo de esas ambulancias, Mario Ille, en José Cepasa, a 50 minutos de acá. Por ende, sí tiene una tarea de reconstrucción enorme en un país que está totalmente destrozado, pero como somos argentinos, siempre miramos adelante y siempre nos levantamos. ¿Cómo sentís, digamos, estoy diciendo algo que todo el mundo conoce, digamos, o sea, vos te jugaste claramente por Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente, después apoyaron a Patricia Bullrich, bueno, ahora apoyaron a Javier Milei, institucionalmente hablo, ¿no? Como PRO, junto. El PRO no tuvo ninguna decisión, se dio una libertad de acción. Me acuerdo cuando fue la reunión de Mauricio, Patricia, Horacio, Ritondo, Santilli, hubo ahí una cuestión de la libertad de acción, un respeto republicano a todos aquellos que creían que había que tener una posición más cercana o no más cercana a Javier Milei, pero sí lo que tenemos que hacer a partir de ahora es ponernos a... Pero claro está que los votos fueron a Milei. Está claro que los votos fueron a Milei, pero no fueron votos, y ahí hubo un error por ahí de lectura nuestro de la política, por así decir, que creíamos que porque un partido o determinada cantidad de dirigentes iban para un lado, la gente iba para el otro. Creo que Maxi, vos lo dijiste mejor de lo que estoy diciendo yo al principio, y lo has dicho también en otros programas, donde la conversación de la gente o la intención
de la gente, del vecino de a pie, como le decimos, es muy distinto a veces que la de la dirigencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, también tener la humildad de entender estos aprendizajes que tenemos y sí pensar qué vamos a hacer de ahora al futuro, ¿no? Hablábamos antes de que llegues vos con este rico mate, con los chicos, cómo va a quedar un Congreso mucho más balanceado, una liga de gobernadores también de un partido y también una liga de gobernadores muy importante de Juntos por el Cambio, que también van a ser un polo de poder y desarrollo de políticas públicas muy interesantes, muchos presidenciales también que van a seguir estando en el juego político y eso va a ser seguramente una historia de balance mucho más grande de acá al futuro. También tenés un camino territorial en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad. ¿Cómo ves, digamos, esta nueva conformación de la legislatura a partir de la elección que tuvimos hace algunos días en la ciudad? Se viene una nueva conformación, como vos bien decís, Juntos por el Cambio va a tener 30 legisladores, si no me falla la memoria, la Libertad Avanza va a tener más legisladores, también el kirchnerismo va a tener un bloque gravitante y veo por un lado una legislatura que como siempre va a ser un eje republicano muy importante donde siempre se van a lo debatir. fue la legislatura. Siempre ¿viste? lo fue. Sí, siempre En ese sentido, la verdad que sí, la legislatura de la ciudad siempre ha tenido una cultura muy a contracara de la llamada escribanía, ¿no? O sea, nosotros en un momento teníamos una legislatura balanceada, que era una legislatura propositiva, y durante un gobierno kirchnerista teníamos una escribanía en el Congreso Nacional. La legislatura siempre ha tenido esa vocación y siempre ha tenido esa vocación de diálogo y de trabajo republicano, y sí, también vamos a tener un nuevo liderazgo en la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri y Clara Mucio van a también emprender una tarea muy importante, que es también darle su propia tonalidad a la gestión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dicen de una ciudad mirando hacia el río, una ciudad también con escuelas bilingües. Tenemos otros grandes debates que tienen que ver con la legislatura, como el Código de Planeamiento Urbano que seguramente año se vaya a modificar. Seguramente se vaya a modificar. Fue una propuesta de campaña que todos los candidatos coincidían que tenían que haber modificaciones y por ende va a tener una riqueza de debate también muy, muy importante que va a tener mucha repercusión en la vida de los vecinos de la ciudad. Uh-huh. Déjame preguntar por la reconfiguración que todos creemos que puede llegar a tener de alguna manera Juntos por el Cambio e inclusive hasta algún sector del PRO con el gobierno de Milei. O sea, vos sos de los que pensás que Juntos por el Cambio se rompe, se fractura, vamos hacia dos espacios, como decía Milei inclusive durante la campaña, un espacio republicano de centro derecha y otro espacio socialdemócrata, o eso lo ves lejos, digamos, por lo que hablas con la militancia. Eso se tiene que ver y es buenísima la pregunta en estos días de acá al 10 de diciembre, del 10 de diciembre en adelante. Como te decía recientemente, también Juntos por el Cambio tiene algo el día de hoy que, si bien no logramos tener el gobierno nacional, y eso da para una charla de horas y horas, interno, sí, ¿no? tener en cuenta la cantidad de senadores que tenemos, la cantidad de diputados que tiene Juntos por el Cambio y todos los partidos que conforman nuestra coalición, y también la cantidad de gobernadores que tenemos, ¿no? Ganamos Chubut después de 20 años, ganamos en Chaco, ganamos en Entre Ríos, ganamos en Santa Fe, ganamos en la ciudad de Buenos Aires, ganamos en San Juan, ganamos en San Luis. Llegó Colón América y los Rodríguez Saya estaban gobernando. Ya estaban, entonces, sí. O sea, lo insólito fue eso, que de 24 provincias, 21 las ganó Milei. Sí, por eso también sería interesante la grandeza de espíritu de la propia coalición de mantenerse unida. Lo que pasa que, bueno, ahí hay que ver, digamos, hacia dónde va el gobierno de Milei y hasta dónde parte de la coalición está dispuesto a dejar pasar algunas reformas. Es una colaboración republicana, digo, hasta incluso con Alberto Fernández, que creo que fue el peor presidente de la democracia. Hemos tenido actitudes colaborativas para determinadas leyes en estos 4 años. Vamos a seguir siendo lo mismo porque nosotros no somos las 14 toneladas de piedra. Nosotros las discusiones las damos en los ámbitos institucionales, respetando la libertad de expresión y respetando la Constitución Nacional, siempre con la Constitución arriba de la mesa. Y sí vamos a hacer el contrapeso en el caso de que hayan algunos excesos, en el caso de que hayan algunas propuestas que no son las que nosotros queremos que
que se lleven adelante. Digo, el paquete de leyes que tenía tanto Patricia como Horacio seguramente se pondrán arriba de la mesa, como por ejemplo declarar a la educación esencial, Exacto. empezar a trabajar mucho más el transporte, empezar a trabajar mucho más en una Argentina abierta al mundo, que eso también lo hemos perdido en estos 4 años de kirchnerismo. Ver qué pasa con toda la legislación laboral, que realmente va a ser pero tan importante en esta etapa, porque bueno, tenemos una cantidad de gente trabajando en condiciones de irregularidad, ¿no es cierto? Absolutamente. Hoy en día, hace unos años, tener trabajo significaba salir de la pobreza, y hoy tenés trabajadores con 1 y hasta 2 trabajos y que están bajo la línea de la pobreza, y eso realmente nos interpela, y tenemos que ver cómo modernizar ciertas normas y también dar una ayuda a aquellos que quieren emprender en la Argentina. Este gobierno ha sacado a patadas a aquellos que querían emprender, las SAS, que eran unas muy buenas propuestas, que también las sacaron, que era que cualquier persona, y más con el mundo, cómo cambió con el e-commerce, cómo cambió con distintas metodologías de trabajo, que los emprendedores no puedan emprender en términos de futbolístico, le estás cortando las piernas. Exactamente, vos fíjate lo que estuvo pasando. Porque además era una simplificación muy grande. Muy grande, SAS, fíjate lo que estuvimos nosotros hablando durante la campaña del tema de las plataformas, por ejemplo, los delivery. Bueno, fue un tema y fíjate que a último momento, y como, digamos, como publicidad de campaña, se les contrata un seguro gratuito del Banco Nación para solventarles de alguna manera algún accidente, más cuando tenés una legislación, y realmente yo creo que hubiera sido muy importante poder poner en práctica una legislación como la estaban pidiendo los mismos trabajadores de la aplicación. Absolutamente, ¿no? El kirchnerismo ha hecho un culto a la ideología no peronista, sino parchista, ¿no? Un parche por acá, un parche por allá, un parche por allá, el plan platita, y con eso creen que le resuelven los problemas de la gente y la subestiman pensando que por esos 5 parches que le metieron van a votarlos, y eso también es algo que hay que tener en cuenta para la hora de gestionar el día de mañana. Ahí sale mi lado de haber hecho campaña con Horacio, ¿no? Tener una idea, un plan más integral sobre las cuestiones. Global. No se puede pensar lo impositivo sin lo laboral, no se puede pensar también cómo trabajar en el Estado sin hacer reformas en el Estado, cómo hacer simplificaciones, cómo poner el Estado al servicio de la gente, y ojalá el próximo gobierno tome en cuenta estas propuestas para poder mejorar la vida de la gente. A mí me gusta siempre preguntar, digamos, sobre todo a personas que conozco que son de bien, como es tu caso, de hace muchos años, cuando empezaste a militar, cuando eras muy pibe. Si no te hice la primera entrevista, debe andar por ahí seguramente. Sí. Ese Martín que empezó hace 12, 15 años a militar, al Martín de hoy, ¿qué te dio de positivo la política? ¿Qué te dio de negativo? ¿Te dan ganas de seguir militando? ¿Seguís teniendo esperanza a pesar de alguna elección que puede haber sido contraria? Absolutamente, siempre con más esperanza y con más amor por la Argentina. Gracias a la política conocí toda la Argentina, todas las provincias. La vuelta al mundo son 46.060 kilómetros, y dentro de la Argentina al 2022, al 4 de abril del 2022 hice más de 100.000, más de 2 vueltas al mundo dentro de la Argentina, y en 2019 los fines de semana dormí más en colectivos que en camas. Me imagino. Así que por la campaña de Sí se puede, los defensores del cambio y todo lo que habíamos hecho. Y Argentina es un país que tiene un potencial enorme, tiene una calidad y una calidez humana tremenda, y tenemos muchísimas cosas que podemos mejorarlas enormemente. Y lamentablemente, y recorriendo la Argentina y recorriendo muchas provincias, veíamos que estábamos gobernados por caballos, por tipos que realmente, perdón la expresión, se cagaban en la gente, y disculpen que usé esa mala palabra, pero que realmente no hay otra forma de describir lo que le estaban haciendo a sus pagos chicos. Y ahora espero que los nuevos gobernadores impulsen toda esa energía, ese motor de cambio que tienen en sus territorios, y ojalá que al próximo gobierno le vaya muy bien, porque en serio Argentina es un país increíble que no es pobre, está empobrecido. A esto, para que nos vaya bien, yo no te lo digo por vos, lo digo yo. Esto, un toque de atención a los empresarios, a los grandes empresarios, supermercados, lista con hasta 45%. Todavía nadie devaluó, tranquilo muchachos, o sea, vayan, no pongan, digamos, lo económico delante de... Claro, déjense de hinchar,
No, no está bueno, ¿eh? Decime, José. Se movieron un poquito los mercados. A ver. Bueno, tenemos un dólar libre a 1.050. Sí, casi un 10% Claro. un 10% más. Exacto. Bueno, Tenemos y el contado con liquidación 8.77 sí. y el dólar MEP 9.20. Bueno, Martín, estuviste en Paraguay en un encuentro de jóvenes con En un mucha encuentro de gente la Unión de Partidos Latinoamericanos, donde Sí. estuvo Santiago Peña, el presidente de la República, el expresidente también Horacio Cartés, Juliano Biglio, que es el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos y fue diputado del PRO, y distintos miembros de los distintos países de América Latina, y la verdad que no pueden creer que podamos sobrevivir con un 150% Acá estamos. de inflación. Somos nosotros. Sí, estábamos, Venezuela y Argentina éramos como los pobrecitos, ¿cómo hacen estos para sobrevivir? En Paraguay 3,5 anual Sí, de inflación, claro. es lo que tenemos nosotros en una semana. Entonces fue sí un momento muy importante, y donde claramente la Unión de Partidos Latinoamericanos estamos trabajando fuertemente para ponerle frenos a los populismos de América Latina que tanto están empobreciendo a nuestros pueblos. Okay. Es muy importante también que los distintos, por un lado está el Foro de Sao Paulo, bueno, nosotros seríamos la contracara del Foro de Sao Paulo, donde creemos que los estados tienen que tener una visión más en pro del desarrollo, en pro de la producción, en pro del empleo, que le dé la bienvenida al sector privado, defendiendo las libertades individuales y al ser humano como centro de la política. Martín, siempre es un placer charlar contigo, Un tenerte placer aquí enorme. en el arranque en Radio Sónica, y no va a ser la última vez, como siempre, ya Siempre sabes. vuelvo. Sos parte de esta casa. Gracias, Maxi, gracias, equipo. Martín Tomás César, director general de Atención Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, pasó en la mañana del arranque.